supuesto no podemos dejar de hablar del dólar, que se disparó en las últimas horas, llegó a venderse a 34,50. Muchísimo se ha disparado, arde la economía, más caliente que nunca, lamentablemente, por lo que ha pasado en las últimas horas, pese a que el presidente Mauricio Macri, anunció este mediodía que llegarán, como anticipo, dólares del Fondo Monetario Internacional, del acuerdo. Sin embargo, esto tampoco pudo revertir el escenario económico complejo que vive Argentina por estas horas. ¿A cuánto llegó a venderse? A este número, 34,50. El dólar se disparó y la economía está más caliente que nunca. ¿Se podrá explicar este complejo escenario económico, Fer? Bueno, es posible. Esa es la intención. Es posible, esa es la intención. Quien usó un término realmente técnico y bastante fluido dentro de lo que es el idioma más científico fue el ex ministro de Economía o responsable de la economía en este gobierno, fue Alfonso Prat-Gay, con permiso de toda la audiencia, dijo que esto era un verdadero quilombo. Bueno, vamos a preguntarle a un especialista como Oscar Lieberman si se puede salir de este panorama que, según dijo Prat-Gay, es un verdadero lío. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Me la deja fácil. Bueno, no sé si se puede graficar, si hay términos en los libros de economía que definan qué es una economía en medio de este lío. Bueno, nosotros venimos arrastrando problemas de mucho tiempo, de décadas. Y particularmente en esta gestión se vienen no solucionando problemas que generan consecuencias. Después se busca una solución para la consecuencia, tampoco se soluciona, se busca otra y así se van haciendo parches. Se van acumulando. Claro, entonces tenemos una agenda solapada de temas. Por un lado tenés, la Argentina es una Argentina que cuando Duhalde, con la baña de ministro de Economía, se la entrega a Néstor Kirchner, teníamos los famosos superávit gemelos. Después pasamos a los gemelos de Schwarzenegger y de Vito. Uno era muy alto, el otro era petizo. Y ahora tenemos los déficit gemelos. Esto te muestra una tendencia en la que llegamos a esta situación en la que la economía, en términos comerciales, tiene déficit, lo que significa que expulsamos dólares, nos faltan dólares. Y en términos fiscales, se gasta más de lo que se recauda, entonces el gobierno emite, toma deuda y genera presión inflacionaria. Esos dos problemas han ido postergándose, maquillándose con endeudamiento, con promesas de medidas que nunca se terminaron de llevar a cabo, y llegás a este episodio donde tenés una corrida cambiaria, se calma un poco y automáticamente se llega al exitismo de ya pasó. Entonces tenés otra. Se calma un poco el mismo exitismo y ahora tenemos esta situación en la que todo es concurrente y en la que desde los factores externos hasta los factores internos, cualquier pequeño movimiento te desequilibra. ¿Sí? ¿La solución o el modo de pararse para intentar encauzar esto es político, es técnico, es de ambos lados? Político fundamentalmente porque tenés una crisis de confianza. Cuando vos tenés una crisis de confianza, vos lo que necesitas es que desde la política se crean lo que vas a hacer y se sepa lo que vas a hacer. Es cierto que hoy el presidente habló 140 segundos, no dijo nada concreto, más que el voluntarismo de créanme, yo siento esto, yo creo lo otro. Nos tiraron otro salvavidas del Fondo Monetario, tranquilos. Pero ni siquiera dijo, nos van a... nos van a prestar más. Sí, pero nada más, nos van a adelantar la plata. Ahora, fue muy parecido cuando Duhalde avisó que se iba. A mí me tocaron los episodios, me tocó medir la confianza. Cuando Duhalde dijo me voy y la confianza salta para arriba. Cuando vos salís como presidente y se necesita una señal política, hablás y el resultado en el mercado es exactamente el contrario, te está dando una señal muy clara. Entonces el problema es político interno, porque el gabinete, desde esta estrategia de tener un Ministerio de Economía, la economía argentina con la era de Macri es más o menos como Vélez, nosotros jugamos sin 9. Bueno, entonces no tenemos arco del otro lado. La economía argentina decidió con Macri no tener ministro de Economía, tener esta partición, toda esta cosa atomizada que no te permite tomar decisiones rápidas y ágiles y coordinadas y mucho menos en situación de crisis. Entonces, es muy difícil que solamente con la política alcance. Tenés que dar señales desde la política contundentes, decir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y empezar a atacar todos los frentes. Esto que viene del Fondo Monetario, por supuesto que tranquiliza. ¿Qué es lo que tranquiliza? Tranquiliza los mercados externos, tranquiliza este riesgo de que la Argentina pudiera entrar en default el año que viene, porque si ya te están dando la plata, pero es patearlo para adelante, te están prestando la plata para que pagues lo que debes, pero después tenés que devolvérsela al que te la presta. Iba a ir a ese punto. Estamos muy lejos, es muy diferente el escenario del 2001. Sí, es otra cosa. Es otra cosa distinta. Acá estamos con inflación, ahí estabas con deflación. Sí, el tema de la parte recesiva, eso sí es muy Estamos en recesión ahora. Sí, y estamos con una recesión quizás más difícil que la de 2001, porque venimos arrastrando recesión desde más de 4 años. Y las recesiones en la Argentina nunca duraron más de 6 meses. Tener una recesión tan larga es una cosa que no tenemos experiencia. Pero tenemos reservas que en ese momento no teníamos, tenemos una deuda que es manejable,
estamos, aunque sea en el Fondo Monetario, que es un respirador artificial, estamos consiguiendo dinero. De cualquier manera, la solución no pasa por el endeudamiento. La Argentina tiene que corregirse fiscalmente y salir a generar estos dólares que te faltan, porque hoy lo que tenés es un mercado libre con una oferta que no alcanza a la demanda. La demanda se asusta porque la inflación es cada vez más alta, corre más al dólar, eso levanta el precio del dólar y no tenés dólares para responder, tenés estas operaciones que hace el gobierno. Y esta falta de coordinación que yo te digo, porque por ejemplo ayer parte del ala de gobierno pensó, bueno, dejemos que vaya un poquito arriba el dólar, ¿por qué? Porque devaluó Brasil, Sí. si no se nos va a Brasil. Entonces, en un momento de corrida cambiaria, que tengas uno solo en el gabinete que esté pensando, bueno, dejemos que suba un poco. Es como poner un poquito de nafta al incendio, total no es mucha. Eso es falta de coordinación. Sí. Ayer escuchaba a López Murphy cuando específicamente hablaba del tema de la intervención del Central y decía que es como ir a la guerra mandando a un soldado en lugar de atacarlo con el ejército, esta sangría de reservas y de intentar frenar lo que no se puede frenar, por lo menos con esa estrategia. Digamos, uno lo que escucha es que son malas soluciones a problemas viejos, o sea, no... Hasta ahora las soluciones que ha tenido el gobierno han sido buenas. También hay que reconocer que esta gestión del Banco Central, que no es una gestión de profesionales de la teoría económica, sino son los mejores en la mesa de dinero, claro. Porque como la gestión anterior sí fracasó, la que se supone que era teórica, hizo todo mal, a esto les toca salir a parar el problema que dijo Prat Gay, y lo tienen que parar haciendo estas ventas. Pero al final Caputo es lo mismo que hacía Sturzenegger, digamos. No, es totalmente distinto. Sturzenegger pensaba que él podía esperar, que él podía mandar, que la teoría... usó este modelo de metas de inflación, que a mí me valió peleas con muchos colegas, que sirve para países sin inflación, no para la Argentina. Sí. Ahora, es cierto que esta estrategia es corta, pero esta estrategia es corta ¿por qué? Porque los dólares que venden se los da el Fondo Monetario, se los venía dando con cuentagotas, entonces los lanzaban con cuentagotas. En parte, si este adelanto inmediato le va a decir, bueno, podés usar más para esto, pueden hacer operaciones más fuertes. Igual, volvemos a lo más importante. En un momento de corrida cambiaria, es importante que el Banco Central tome medidas contundentes y no deje que se escape el dólar. Pero lo que hay que corregir son los desequilibrios de base que hacen que el dólar se escape. Si no, estás permanentemente necesitando y te vas a quedar sin reservas. En algún momento siempre te vas a quedar sin reservas. Y este gobierno lo encaró mal de entrada. A ver, en su momento la discusión era durante las elecciones y ahí nomás, shock o gradualismo. ¿Esto qué fue? Creo que hubo un error muy grande de concepto. Primero porque hay cosas que no se curan con gradualismo, especialmente en Argentina. Y, por ejemplo, la inflación. ¿Por qué? Porque genera expectativas. Vos fíjate que esta corrida del dólar tiene una carga importante de expectativas. La gente ve que se va a escapar, ve que no se puede responder y sale corriendo a refugiarse y produce autoprofecía. Entonces, cuando vos vas a combatir la inflación, si vos anticipás lo que vas a hacer, la gente descuenta. Si yo te digo, mira, vamos a corregir la inflación de a poco, este año va a tener un 25. Ya la gente te descontó un piso del 25. Entonces, hay combates que hay que darlos de shock. Contrariamente, cosas que deberían haber hecho gradualmente, como por ejemplo las tarifas, los precios de las naftas, ahí se hizo de shock. El ajuste del Estado, que era para entrar con shock, se empezó con un shock que duró 6 meses, y después gradualismo, y después se volvió a soltar. Entonces, esa conducta errática desorienta la toma de decisiones y no corrige los problemas de base. Entonces, lo que quizás tendría que haberse hecho es decir, bueno, ¿cuáles son los problemas? ¿Cómo lo vamos a enfocar con una visión gradual? Poner un ministro de Economía. Nunca el ministro de Economía es simpático. Vos hacés la lista de todos los que tuvimos en la historia, los que fueron buenos no fueron simpáticos. Pero necesitas alguien que coordine y tenga decisión. Esta cosa de que un ministro tomaba una decisión económica en un sentido y otro tomaba en otra. Y los que coordinaban estaban por encima, pero no eran economistas. Es una cosa un poquito difícil que dé buenos resultados en un momento como el que le tocó cuando asumió Macri. Macri asumió la economía con la economía hecho un desastre. Entonces, si vos te encontrás con un tablero complicado, sí, tenés que tomar decisiones fuertes. Bueno, el tema es ese, ¿no? Porque hoy, evidentemente, muchos están diciendo, bueno, basta de la herencia, ya pasaron 3 años, pero claro, uno entiende que durante mucho tiempo, posiblemente el gobierno anterior, lo único que hizo, digo, para poner una comparación, pagó el mínimo de la tarjeta, venía pagando el mínimo, pagó el mínimo, y con el resto calmaba. Tomá vos, hacemos hay cosas que de la herencia recibida, hay cosas que de la herencia siguen y van a seguir porque son problemas para uno, y otras que no. Y hay otras en las que se complicó solo el gobierno y se complicó mucho. Por ejemplo, este gobierno tiene un activo político que en economía le tendría que haber dado resultados. Siendo un gobierno que asumió con minoría en las 2 cámaras, en los primeros 19 meses metió como 50 leyes, o sea, conseguía buenos consensos. Si vos tenés que hacer un ajuste en el Estado, que es inevitable, y arrancás con un buen consenso político, yo te diría que ese es un capital que te tiene que servir para hacer el ajuste. No relajar y después
ahora que no tiene capital político, porque en algún momento, viste, especialmente cuando llegan las elecciones intermedias, todos los consensos... La oposición viendo a ver cómo tratan de ganar, de sacar un rédito político ante un año electoral que se viene. Pero aparte, no lo van a eso te pasa en la elección intermedia. Ya te pasa. Entonces, él ya pierde el consenso en la elección intermedia. Y ahora mucho más. Entonces es muy difícil conseguir eso. Ahí se dilapidó un capital muy importante que tenía el gobierno. Y eso no es un tema heredado. Vos podés decir, bueno, heredó el desmadre del Estado. Sí, lo heredó. Pero si tenés consenso, aprovechá ese consenso para hacer un ajuste. Ahora es impensable que de acá a las elecciones haya un ajuste fuerte. Y además, si se hace ajuste, se hace desordenado. Porque pasa esta cosa donde vos decís, bueno, en tal lugar dejo congelados los salarios. Congelar los salarios en el Estado no es una buena solución. Porque si vos tenés ineficiencia, vos lo que tenés que hacer es que el que trabaja y es bueno, cobre muy bien, así la gente que es buena tiene incentivos para ir a trabajar ahí, y el que no esté más. No esta cosa de planchar, porque si no, o sea, estás tratando a todos por igual, y si querés corregir una ineficiencia en el Estado, tenés que separar lo que anda bien de lo que anda mal, que no es lo mismo. Ahora hay alguna preguntita más, pero quiero compartir una nota. Tenemos ahí algo que sucedió hace un ratito nada más, la palabra del propio Duhovne, unos segundos de la... Ese es ministro de Economía, supongo. Sí, ¿no? lo escuché. Sigue siendo. Ese es lo más parecido al ministro de Economía que tenía. Vamos a escuchar a ver lo que decía Duhovne hace un ratito. El presidente hizo un anuncio, toda vez que ya tenía un entendimiento político, se vio en la necesidad de anunciarlo antes de que empiecen las filtraciones acerca de las conversaciones que estábamos teniendo. Entendemos que tal vez el no haber dado los detalles inmediatamente, porque tuvimos que trabajar todavía durante algunas horas, puede haber generado alguna incertidumbre y por eso estamos aquí para aclarar todo lo que hace falta y pensamos que buena parte de la incertidumbre que reina en la Argentina tenía que ver con nuestro programa financiero, pero estamos convencidos de que el único camino para que la Argentina pueda salir de estas turbulencias que nos aquejan pasa por corregir definitivamente los desequilibrios que arrastramos no solo del gobierno anterior, que los profundizó hasta límites que nunca habíamos llegado, pero venimos de 70 años donde en muy poquitos de ellos la Argentina tuvo equilibrio presupuestario. Turbulencias, tormentas, ¿no? Términos que por ahí maquillan una situación complicada de verdadera crisis, ¿no? Por ahí también, aunque suene una cuestión de forma, posiblemente tenga mucho que ver con lo que realmente creen que está pasando y cómo lo toma el gobierno, ¿no? Para intentar buscar una solución, ¿no? Claro, yo lo escucho al ministro, estoy de acuerdo con lo que dice. Ahora, fíjate que en el medio queda una cosa sin resolver, porque está diciendo, hay turbulencia, sí, ponle el nombre que quieras a la corrida, es cierto. Y es un tema que hay que atender como una emergencia médica. Y dice, la Argentina viene con desequilibrios estructurales que no son de este gobierno y del anterior, vienen de hace mucho, es cierto. Y todos los fracasos que hemos tenido cíclicamente, el 2001, el previo a la convertibilidad, fueron todos por la misma razón. Ahora, si tenés conciencia de que está pasando eso y hay que atacar eso, yo te diría que es un buen momento para decir, bueno, yo voy a comandar esto y el programa es este. Lo que no estamos... O sea, que te presten plata para reprogramar los pagos de tu deuda no es un programa para corregir los desequilibrios fiscales. Entonces, ahí es donde uno está esperando algo más contundente. No es una tormenta... La metáfora de la tormenta a veces es engañosa, porque no es una tormenta que se pasa. La tormenta es un dato, ¿viste? Vos podés salir con un paraguas, un impermeable, pero llueve. No podés hacer que deje de llover o que llueva menos o que llueva más. En esto sí puedes hacer un montón de cosas. La principal señal es nuestra, no es de lo que... Es cierto que tenés problemas en Turquía, tenés devaluación en Brasil, pero el problema es nuestro. Obviamente con el aumento del dólar en una economía que está tan vinculada a la moneda estadounidense, entendemos, se produce una suerte de devaluación permanente del peso, se va devaluando. ¿Es necesario que el gobierno haga una devaluación? ¿Hay un escenario para decir, bueno, cortemos esto, devaluemos, saquemos un cero, no sé lo que sea, y arranquemos de cero? No sé. Sin un plan de estabilización, que esto fue lo que hizo diferente este gobierno con esto del gradualismo, sin un plan de estabilización serio, creíble, o sea, que están expectativas, y que sea sostenible, no hay devaluación que te alcance, porque si vos no tenés estabilizada la economía, tenés inflación. Y cuando vos parás el dólar, te pasa lo que pasó durante gran parte del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, que dejaban quieto el dólar un tiempo, la gente estaba con una sensación de bienestar, porque el dólar estaba quieto, era barato, viajabas afuera, comprabas electrodomésticos, pero la inflación seguía y te iba quitando competitividad. Llegabas a ser un país tan caro en dólares. Entonces después, cuando soltás ese corsé, la devaluación es muy grande. En este momento el dólar está haciendo de válvula de descompresión de los desequilibrios. Como no tenés un corsé, salta y se escapa mostrando que el desequilibrio está. Para poder atacar verdaderamente el problema del dólar, vas a tener que atacar con mucha fuerza los desequilibrios estructurales. Con desequilibrio fiscal que genera inflación y con desequilibrio comercial que hace que los dólares en lugar de venirse te vayan, es muy difícil que estas medidas puedan exceder algo del corto plazo.
renegociar el endeudamiento y usar dólares prestados para salir a calmar las corridas. No tiene mucho más margen. La última, Oscar, y por ahí un mensaje para la gente, y sin ánimo de encender la bola de cristal, pero decirle a la gente qué escenario puede ver camino al cierre de año, mirando un año electoral, seguirá este panorama inflacionario, o sea, cómo entender una economía que tiene estos altibajos y este panorama de incertidumbre. La gente, ¿cómo debe actuar ante un escenario así? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué puede esperar el argentino para lo que viene? En esto sí la metáfora de la tormenta es buena. ¿Por qué? Porque para todos nosotros, lo que pasa en la macroeconomía sí es un dato, es como una tormenta. Ninguno de nosotros tiene posibilidades de actuar sobre el gobierno para decirle qué es lo que tiene que hacer pues, somos dependientes de las medidas que se tomen y lo que esto genere. Estamos en un tránsito de una situación extremadamente dependiente de lo que se haga en política económica. Va a ser un cierre de año con inflación muy alta y espiralizada con el dólar. Quiero decir, compitiendo entre la inflación y el dólar y cada uno empujándose al otro. Eso es seguro, no se va a poder corregir rápidamente en este último trimestre. Ahora, si eso va a ser una situación que después se va a quedar estabilizada en el verano o no, va a depender estrechamente de lo que haga el gobierno. Y eso lo sabe el gobierno, no lo sabemos nosotros. Es decir, si el gobierno se toma en serio este problema para atacar problemas de base, vamos a tener un tránsito de 3 meses con esta dificultad de la inflación muy alta, espiralizada con el dólar y que a todos nos pega en el bolsillo terriblemente, y después se podría acomodar. Si no se va a hacer eso, si se va a seguir con estas mismas medidas, bueno, el problema va a continuar el año que viene, sin duda. Muchas gracias por la lección y bueno, por saber un poquitito algo más, ¿no?, de esta historia y ponerle la mirada especialista, ¿no? Uno no tiene las mejores percepciones como ciudadano, pero bueno, la idea es tener los conocimientos necesarios para saber cómo afrontar la historia. No es tan bueno tenerlos, a veces es más lindo poder engañarse. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Seguimos.